Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, mis pastores, les saludo en el amor del Señor Jesús, a ustedes, a mis pastores, a todos mis hermanos y hermanas, que semana a semana estamos revisando y estudiando la palabra del Señor a través de este estudio de la Escuela Dominical. Saludar cariñosamente a aquellos que en este fin de semana, esperando que el Señor les bendiga a ustedes, como así también el Señor nos ha bendecido a nosotros, rogándole al Señor, siempre orando por la iglesia, por los hermanos, después de este frente de mal tiempo que ha azotado nuevamente a la zona sur del país, prácticamente. Esperamos que el Señor les esté guardando y nosotros, gracias al Señor, tenemos un hermoso día hoy, muy asoleado, y por eso le damos gracias al Señor y orando por aquellos que tienen algún inconveniente. Vamos a orar al Señor para entrar de lleno al tema que nos compete hoy en esta lección esta es la lección 27. La lección 27. Así que Dios nos bendiga y oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, en esta oportunidad. Usted nos guarde, nos libre, Señor, y esperando que esta lección, este tema que tenemos por delante, sea motivo de mucha bendición para nuestras vidas. Le rogamos, Señor, que usted sea abriendo nuestro entendimiento y bendiciendo a la iglesia en general, en cada iglesia, en cada escuela dominical. Sea usted dando la gracia a los profesores, a las profesoras, Señor, para que este tema cale profundo y edifique nuestras vidas. Le pido ahora su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos permite nuevamente poder estar ya estudiando este tema. La lección que tenemos para este domingo 27 de agosto lleva por título El cuidado de Dios hacia su ungido. Y la lectura bíblica está en Jeremías capítulo 39 versículos del 11 al 18. Sin embargo, siempre es bueno leer, en este caso no son tantos versículos, usted lo leerá para tener una mayor comprensión, para darle un contexto a este tema. Así que Dios le bendiga. Vamos a leer entonces del versículo 11 hasta el 18 y dice así la palabra del Señor. Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás como él, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Nabuzazbán, el Rabsaris, Nergal, Sarecer, el Rachmag y todos los príncipes del rey de Babilonia. Y enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Ebel Melech etíope, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Amén. Bien, hasta allí tenemos la lectura bíblica de esta lección tan hermosa que nuevamente el Señor nos permite poder compartir con la iglesia, compartir con los hermanos. Como decíamos, el tema que tenemos para hoy es el cuidado de Dios hacia su ungido. Hay que reconocer ciertamente que el Señor siempre se ha preocupado de su pueblo, siempre se ha preocupado de lo suyo, siempre se ha preocupado de su ungido, siempre se ha preocupado de sus hijos.
Él siempre. Jesús mismo lo dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y así ha sido desde el tiempo nuevo testamentario, en que el Señor ha guardado a su iglesia, nos ha guardado a nosotros. Así que damos gracias al Señor, porque esto ha sido a través de toda la Escritura. El Salmo 121 que tenemos delante de nosotros como texto de memoria, como texto a memorizar, el Salmo 121 dice, lo vamos a leer para que no se nos vaya. Es importante memorizar los textos bíblicos. De esa manera es un buen bagaje para el predicador, ¿ya? Cuando le toca predicar, entonces al memorizar los textos bíblicos, el Señor a través de su Espíritu le trae esos textos bíblicos para iluminar el pasaje que usted está predicando. Todo predicador debe tener esta práctica. Y en la escuela dominical es una muy buena práctica del texto de memoria. Hoy no se practica mucho, lamentablemente, como antes. Me acuerdo yo que era casi obligatorio que todas las clases se aprendieran el texto de memoria. Entonces el Salmo 121, dijimos en el versículo 1 y 2, dice así: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Ahí está, versículo 1 y versículo 2. Un pequeño comentario acerca de este salmo, ¿no? Un salmo debe aparecer allí en su Biblia, observe usted bien, dice salmo o cántico gradual. En las Biblias, las muchas Biblias que existen hoy en día de las editoriales, llevan a veces distintos títulos, ¿no? Las Biblias de estudio, qué sé yo. Pero este es el Salmo del Viajero. Este es el Salmo del Viajero, en que ellos tenían que subir a Jerusalén de tiempo en tiempo para ofrecer sacrificio, para adorar a Dios. Y el camino hacia Jerusalén generalmente era de subida, había que subir a Jerusalén. Al monte Sión había que subir. Allí estaba el templo y estos viajeros viajaban, como digo, de tiempo en tiempo, pero lo bonito de esto, porque hay muchos salmos graduales, ¿no? De hecho, el 120, el Salmo 120 también es un cántico gradual y significaba que a medida que ellos iban avanzando, iban recitando o cantando estos salmos. Mientras más se acercaban al lugar santo, ellos iban cantando, ellos iban recitando, ellos iban alabando a Dios. Por eso que es el Salmo del Viajero. Y en el camino a Jerusalén, en el camino hacia el templo, estaba rodeado de montes. Y esta fue la inspiración del salmista para escribir esto. Alzaré mis ojos a los montes, esos montes que estaban a su alrededor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta y tiene una respuesta. Mi socorro viene de parte de Jehová. Y eso es importante porque de eso se trata la lección. Dios aquí está socorriendo a su ungido. ¿Qué dice el título? El cuidado de Dios hacia su ungido. Entonces, gracias al Señor porque en esta primera parte que tenemos lleva por título Dios premia la fidelidad de su siervo, pero he querido hacer un pequeño preámbulo en cuanto a la fidelidad. Ciertamente la fidelidad del hombre es muy importante, muy importante. La confianza, fidelidad es confiar en Dios, ¿ya? Que Él no va a fallar, que Él no va a faltar, como dice este Salmo 121. Pero la fidelidad de Dios es la que permite que todas sus promesas se cumplan en nosotros a tal grado de que aunque usted permanezca infiel, Él permanecerá fiel. Si Dios le ha dado una promesa por su fidelidad, porque Dios es Dios, entonces esa promesa va a tener fiel cumplimiento en cuanto a todo lo que el Señor a usted le ha dicho. Aunque nosotros permanecemos infieles, Él siempre va a permanecer fiel. Entonces, hay que reconocer que la fidelidad de Dios es infinita. Él no cambia, Él no se muda. Él no se cuestiona de lo que va a hacer o lo que no va a hacer, porque Él es Dios. La fidelidad de Dios no está condicionada a la fidelidad suya ni a la mía. Eso tiene que usted tenerlo claro.
no está condicionada. No significa, como digo, que si uno es fiel, él va a permanecer fiel. Pero si uno es infiel, si sus promesas son fieles, Dios es fiel, Dios va a hacer lo que tiene que hacer, lo que Él ha dicho. Entonces, por eso decimos que su fidelidad es infinita, es eterna, porque Él es un Dios eterno, que su fidelidad no está condicionada a mi fidelidad, porque Dios se viste de fidelidad, es con lo que Él se viste, como así como se viste de su santidad. Entonces, amados hermanos, amados pastores, qué importante es poder reconocer esto. Realmente Jeremías ya lo había visto, ya lo había dicho en Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, y lo podemos ver acá. Nos damos cuenta que después del libro de Jeremías tenemos el libro de Lamentaciones. Lamentaciones fueron escritas precisamente por el profeta Jeremías. Ya lo hemos comentado, algunas cosas que él escribió allá. Pero aquí en Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 22, y antes del versículo 22, él dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Eso es lo que dice Jeremías. Sin embargo, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. En su aflicción, en el sitio, en todo lo que este profeta tuvo que pasar, que no fue poco, él al final se da cuenta que el Señor es fiel, el Señor es fiel. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y remata diciendo: grande es tu fidelidad. ¿Se acuerdan? Se da cuenta entonces, como estamos comentando, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo no lo hará, lo que Él prometió no lo hará, y eso es fidelidad. Así que Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Porque como decimos en esta su palabra, y en este tema que tenemos acá, tenemos que entender de que Dios no es hombre para que Él mienta, y Dios nunca va a fallar. En Números 23:19 también nos habla acerca de que Dios nunca va a fallar. Dios es el amén de cada promesa, porque la palabra fidelidad en el Antiguo Testamento, la palabra fidelidad en el hebreo se traduce como amén. ¿Y qué es lo que es el amén? El amén quiere decir amén, que así sea, y así va a ser. Entonces, Dios es el amén a todas las promesas, a todas las promesas. Él nunca falla, Él nunca titubea, Él nunca, como quien diría, lo piensa dos veces, y no está condicionado a ninguna circunstancia. Entonces, nos permite ver ahora este tema con una tremenda claridad, porque ya nos damos cuenta de que si Dios apartó a Jeremías desde el vientre materno, lo hizo profeta de las naciones, todo lo que yo te diga tú lo vas a decir. Entonces, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios nunca se apartó de él. Siempre lo guardó, aunque tuvo que pasar procesos difíciles, aunque tuvo que pasar procesos muy difíciles, pero Dios nunca lo abandonó, nunca lo dejó de lado. ¿Qué dice esta primera parte? Dios premia la fidelidad de su siervo, porque ciertamente Jeremías nunca se apartó, siempre habló, fue un hombre muy valiente, a pesar de que en algunos capítulos lo revisamos y él decía: nunca más hablaré de ti, no me acordaré de ti ni de tus palabras, pero dentro de mí había como un fuego que se movía. Traté de sufrirlo y no pude, porque tú estabas conmigo como poderoso gigante. Y eso demuestra que él fue seducido por el Señor para hacer lo que Dios quería que el profeta hiciera, y él ciertamente lo hizo, él lo hizo. No fue como Jonás, que Jonás tomó un barco y huyó de la presencia del Señor cuando Dios le dio este ministerio de ir y predicar a la gran ciudad de Nínive. No, en este caso Jeremías se quedó hasta el final. Es el profeta, no como Elías, no como Isaías, perdón,
que Isaías profetizó muchos antes de la cautividad. Jeremías está en medio de la cautividad, está ahí, sus ojos lo ven. Y Ezequiel, que es el próximo libro que vamos a estudiar, él habla y profetiza, pero ya desde la cautividad, cuando ellos han sido deportados ya a Babilonia forzosamente. Entonces, ser fiel para nosotros hoy en día significa guardar su palabra, significa que cuando decimos algo lo sostenemos, no cambiamos, no mudamos nuestra forma de ser ni nuestra manera de pensar. Significa que lo que uno es en un momento no cambia por las circunstancias o por lo que nos esté sucediendo. No, son personas fieles, son personas constantes en sus caminos, no inconstantes, no. Lo que dicen, lo hacen. Así son las personas fieles con respecto al Señor, ¿no? Y Jeremías, este siervo, este ungido, en el capítulo 36, nosotros lo vimos las lecciones pasadas, cuando Joacín mandó que lo prendieran. ¿Se acuerda que mandó a que lo tomaran preso, lo arrestaran a él y a Baruch? Y que el rey había quemado el rollo. Fue la lección de la semana pasada. Bueno, en esta lección, en este capítulo 36, nosotros nos encontramos cómo el Señor guarda a su siervo. Dice el versículo 26, dice, también mandó el rey a Jerameel, hijo de Jamalec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero agrega, pero Jehová los escondió. No lo pudieron encontrar, no lo pudieron hallar. ¿Por qué? Simplemente porque Dios cuida a su ungido, porque Dios los protege, Dios los cuida. Entonces, muy importante lo que nosotros estamos mirando. Ahora, bajo el reinado de Sedequías, la escritura dice en el 37, en lugar de Conías, hijo de Joacín, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Entonces, vayamos entendiendo la historia. Ya quedó atrás el rey Joacim, el pésimo y malvado rey Joacim, que, como decía la semana anterior, él no tenía ningún temor de Dios, menospreció los mandamientos de Dios, quemó el rollo delante de los príncipes y de esa manera, también como lo estuvimos viendo la semana pasada, él actuó de una manera alocada, de una manera muy mal, y las consecuencias fueron trágicas para él. En este caso, ahora estamos delante de otro rey, su nombre es Sedequías, pero este hombre era distinto, era muy distinto. En el lugar de tener un enemigo, Sedequías tampoco tuvo un amigo en Jeremías, en Sedequías, pero sí Sedequías era un rey que de alguna manera tenía una buena relación con Jeremías, ¿ya? Él trató en alguna o dos oportunidades de librarlo de la muerte, de librarlo de sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Los príncipes, hombres que habían quedado seguramente innombrados del reinado del rey Joacín. Eran hombres malos y perversos que estaban alrededor y lo único que querían que Jeremías muriera, ¿ya? Por eso que encontramos algunos versículos en el capítulo 37, en el versículo 4, dice, y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. ¿Quién estaba reinando? Sedequías. Y Jeremías tenía esta libertad de entrar y salir del pueblo, porque no lo habían arrestado aún. Entonces, como digo, podemos decir que había una muy buena relación. Según la historia y los hechos, para llegar al capítulo 39, en esta relación que hubo con Jeremías, Sedequías y los príncipes, aquí encontramos el fondo de esta lección, donde nos vamos a dar cuenta de que realmente Dios guarda a su hijo, Dios guarda a su ungido. Toma los instrumentos y los liberta. ¿Qué dice el expositor? Dice que la fidelidad de Dios es infinita y eterna hacia sus hijos. El salmista habla y reconoce la lealtad de nuestro Padre
a través de sus alabanzas, reconociendo sus obras. Cuanto más en nuestra cercanía a Dios, mayor es nuestra confianza. En muchas ocasiones, el Señor usó a las autoridades de los reinos para cumplir su divino propósito de cuidar a sus siervos. Un eunuco del rey Nabucodonosor le advierte la injusticia cometida hacia el profeta de Dios y su inminente peligro. Y gracias a ese aviso oportuno, el rey lo libró. Lo vamos a conversar un ratito más en la segunda parte de esta lección. Entonces, tenemos que decir que en lo que narra el capítulo 37 es que el ejército de Faraón sale de Egipto para socorrer, para ayudar a Judá, que estaba sitiada por los caldeos. Entonces, cuando los caldeos escuchan que viene el ejército del faraón, ellos se retiran del sitio y se retiran. Sin embargo, el ejército de Faraón no llega hasta Judá, no llega hasta Jerusalén, y a medio camino, por alguna razón, ¿no es cierto?, que no vamos a analizar ahora, ellos también se devuelven. Entonces, cuando ellos se devuelven, bueno, hay que entender que allí es donde los príncipes también aprovechan esto para decir que si se fueron los caldeos, ¿no es cierto?, por temor a los egipcios, entonces la profecía de Jeremías es falsa, porque la profecía de Jeremías dice que los caldeos vienen y arrasan con la tierra y llevan a toda la gente cautiva y hay muerte por doquier. Sin embargo, el mismo profeta Jeremías dice, pero aún cuando hiriesen a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedase de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Es decir, el profeta insiste en su profecía, en la revelación de Dios, de que son los caldeos quienes arrasan con la ciudad de Jerusalén y con el templo mismo. Cuando los caldeos se retiran y los egipcios se devuelven, entonces Jeremías aprovecha de salir. Él tiene en sus intenciones salir de Jerusalén. Lo dice el versículo 12. Aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. ¿Qué quería el profeta? Él no había terminado su ministerio. Parece que había terminado. No, todavía no terminaba su ministerio. Cuando él va saliendo por la ciudad, entonces aquí aparece un varón que se llama Irías, hijo de Selemía. Entonces lo ve y lo toma preso. Y le dice, tú te estás escapando, tú te estás pasándote a los caldeos, te pasas a los caldeos. Obviamente que era tomado como un traidor. Y se lo lleva y lo presenta a los príncipes. ¿A quiénes lo presenta? A los príncipes. El versículo 15 dice que los príncipes se airaron y se enojaron contra Jeremías, le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en una cárcel. Miren, aquí empieza el problema para Jeremías, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La escritura dice que el rey Sedequías, ¿ya? Porque estuvo, dice allí, muchos días, no sabemos cuánto, pero cuando el rey seguramente tuvo esta noticia, dice que el rey vino a Sedequías y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y le dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, ay, dijo más, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Hay que entender en esta parte histórica, ¿no es cierto?, que Sedequías rescata a Jeremías de donde lo habían puesto en la cárcel, de este Jonatán, de este escriba, y lo trae a su palacio y le pregunta. Por eso digo que tiene una relativa buena relación con Jeremías. Al menos él no quiere matarlo, ¿no? Y mucho menos que permanezca en la cárcel. Entonces le dice, ¿hay palabra de Jehová? Y él dice, sí, hay palabra de Jehová. ¿Y cómo dice el texto? Dice, eh, dice, en la mano del rey de Babilonia serás entregado. Es decir, él no ha cambiado el mensaje, Dios no ha cambiado el mensaje, y el propósito y plan de Dios es que los judíos, el pueblo de Dios, sean desarraigados de la tierra. Es decir, todavía está latente la deportaciones, que ya han habido varias, pero ahora la última es para destruir la ciudad, el muro de Jerusalén, y esos son los hechos que acontecen en esta parte, ¿no?
Pero, sin embargo, el versículo 17 dice que el rey lo sacó de la cárcel. Allí vemos cómo Dios ya empieza a intervenir. No iba a dejar a su siervo allí en la cárcel para que él muriera. No lo iba a dejar en manos de los príncipes malos y perversos para que él muriera, sino que simplemente lo iba a sacar de la cárcel. Entonces, nuevamente usa a este rey, lo saca de la cárcel, lo saca al patio y le asegura, mire, una torta de pan. Entonces el rey, porque lo que sucede es que Jeremías se da cuenta de sus adversarios, se da cuenta de lo peligroso que es estar en la cárcel, entonces él le dice, te ruego, oh mi rey, Señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán para que yo muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequía y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel, es decir, con una relativa libertad, ¿no? Estaba en un patio, ya no estaba bajo cuatro paredes o detrás de las rejas. Ahora él tenía libertad, estaba obviamente prisionero, pero estaba en el patio de la cárcel. Y además el Señor le provee a través del rey una torta de pan, ¿ya? Para que Jeremías pudiese alimentarse. Lo hizo así también con el profeta, cuando envió a los cuervos, ¿no? Y le traían, ¿no es cierto?, carne. Y luego preparó una viuda que le preparó una tortilla, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos decir? Hay tantos siervos de Dios que el Señor se ha preocupado de su sustento, como lo ha hecho seguramente hasta el día de hoy. Usted tendrá muchas experiencias que contar, ha oído muchas otras experiencias de sus hermanos, cómo el Señor guarda a sus hijos, cómo el Señor guarda a su pueblo. Aquí tenemos una prueba. Aquí tenemos cómo lo saca Sedequía, ya lo habíamos visto, cómo lo esconde, cómo lo saca de la cárcel y de esa manera Jeremías es guardado. Entonces, es importante lo que estamos mirando y viendo en estas lecciones que el Señor nos da, ¿no? En que Dios premia la fidelidad del profeta. La profecía de Jeremías, como digo, continúa. Ahí lo dice en el capítulo, en el verso 2 del versículo 38 ya, ¿no? Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los cardeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. En ese texto nosotros nos damos cuenta cuál era la situación para todos los habitantes de Jerusalén, de Judá, especialmente para el rey. El rey quería saber, Jeremías fue muy claro, la palabra del Señor fue muy clara. Entonces, esto era lo que había que hacer. ¿Qué es lo que había que hacer? Parece como raro, pero hay que entregarse a los príncipes de Babilonia para conservar la vida. Y el que no se entregara, como dice aquí, iba a caer a espada, a hambre o pestilencia. Pero el que se pase a Nabucodonosor, entonces la vida le será por botín. Iban a conservar su vida, ciertamente se lo iban a llevar, iban a estar cautivos, quizás no iban a volver porque fueron 70 años, tendría que haber sido un niño muy pequeño, ¿no? Para poder regresar, no. Ciertamente murieron pero murieron en paz, murieron tranquilos, murieron prosperando, porque el Señor les dijo, ustedes compren, planten, siembren, cosechen, edifiquen. Entonces el Señor les guardó, ¿no? Así que es importante como vemos en esta parte, cómo el Señor guarda. Sedequía tiene miedo a los príncipes, ¿no? ¿Ah? En el versículo 4 del 38 estamos haciendo una recapitulación y estamos revisando los hechos, los acontecimientos. El versículo 4, como Jeremías seguía predicando este mismo mensaje que acabo de leer en el versículo 2, decía Jeremías, así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Cuando los príncipes escucharon nuevamente este mensaje,
Dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado con nosotros. ¿Qué queremos? Que este hombre muera. ¿Y qué es lo que hacen? ¿No es cierto? Entonces lo toman y lo ponen en un lugar mucho más complicado. Antes vemos aquí el carácter del rey Sedequías. Si bien es cierto, yo digo que no fue un rey que fue contra Sedequías, tampoco, y a pesar de que lo sacó de la cárcel, no le costaba mucho enfrentarse a los príncipes. El versículo 6 dice, el versículo 5 dice, y el rey Sedequías, he aquí que él les dijo a los príncipes, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Ahí se ve un hombre endeble, un hombre débil. Es un rey que le tiene miedo a los príncipes malos y perversos que desean la muerte de Jeremías, y el rey no es capaz de guardarlo hasta esas circunstancias. Me hace pensar como Pilato, que decía: yo no hallo maldad en este hombre. Su misma esposa también le dice: yo no hallo maldad en este hombre. Y él estaba muy complicado y trató de salvarlo. Le dijo: les voy a libertar un preso, como es costumbre en esta fiesta de la Pascua. Quizá Pilato pensó que frente a Barrabás, que era un asesino, que era un sedicioso, que había matado a alguien, seguramente a un soldado romano quizás, entonces él pensaba que de esa manera iba a poder libertar a Jesús. Él quiso azotarlo, maltratarlo, pero nunca pensó que los sacerdotes exigieron la crucifixión, la pena máxima. Y él, ¿qué es lo que hace al final? Bueno, que la sangre de este hombre justo caiga sobre vosotros. Pidió traer agua y él se lavó las manos. Un día estará delante del Señor, así como Jesús estuvo delante de él, y él va a estar delante del Señor y no hizo nada, no hizo nada. Nosotros entendemos que en realidad él vino para dar su vida, ¿no? Pero este hombre, ¿no es cierto? El rey nada puede hacer en contra vosotros, pero el Señor sí lo puede hacer. Quizás el empleado, quizás el patrón, el jefe, aún los hermanos o aún en el ministerio, ¿no es cierto? Quizás los hombres nada pueden hacer para defendernos, pero hay uno que nos defiende. Si nosotros estamos en la verdad, si yo digo, Dios está de nuestro lado. Si usted está en la verdad, Dios es su aliado. Podrá tener muchos adversarios, podrán haber muchos comentarios adversos, mentirosos, engañosos, pero si usted está en la verdad, ¿quién va a poder ir contra el Señor? Porque el Señor lo va a defender, el Señor lo va a guardar y el Señor lo va a sacar de allá abajo y lo va a poner en honra, porque eso es lo que hace Dios. ¿Ya? Entonces, el cuidado de Dios hacia su ungido, porque Dios premia la fidelidad de su siervo, y hasta aquí Jeremías se había comportado como un hombre fiel delante del Señor. Entonces es hermoso el texto. Por eso digo yo, usted lo único que tiene que cuidarse, lo que nosotros tenemos que cuidarnos es actuar, vivir en la verdad de Dios, actuar honradamente conforme a la Sagrada Escritura. Pero si usted miente, si usted engaña, si usted tiene cosas media ocultas, no piense que el Señor lo va a defender, no piense. Lo que tiene que hacer es arrepentirse, confesar, y si ha hecho algún daño, tiene que remediarlo hasta donde más usted pueda. Pero insisto en que si usted está en la verdad, Dios será siempre su aliado. Y no importa quién sea, no importa quién sea el adversario. En este caso eran príncipes poderosos, ¿no? Entonces, qué importante es la lección que el Señor nos da. Finalmente, dice la Escritura que él fue arrojado a una cisterna. Entonces dice, tomaron ellos a Jeremías, los príncipes, y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Jamalec, que estaba en el patio de la cárcel, es decir, allí mismo en el patio donde él tenía cierta libertad, había una cisterna y allí lo echaron, que estaba, dice, en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga
en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno, es decir, no había agua, había barro, y se hundió. No sabemos hasta dónde se hundió, ¿no? Hasta la rodilla, hasta la cintura, no lo sabemos, pero sí nos damos cuenta que tiene que haber sido muy profundo, porque con soga, porque si hubiese sido de 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros, yo creo que lo tiran nomás, pero aquí con soga lo bajan. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Allí la escritura nos muestra que había un hombre etíope, un varón etíope. Este hombre en realidad, como dice la escritura, era un eunuco de la casa real. Él vio que habían puesto a Jeremías en la cisterna y él fue y le dio aviso al rey. ¿Ah? Y mire lo que le dice: mi señor, mandó el rey, dice, mi señor el rey, mal hicieron estos hombres, estos varones, en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Nadie se iba a preocupar de él. Iban a pasar los días y finalmente Jeremías iba a morir. De seguro que iba a morir. Entonces, como vemos acá, bueno, en todas partes hay hombres buenos y hay hombres malos. Somos rodeados por personas buenas que desean el bien para nosotros, que oran por nosotros, que oran por sus siervos, que oran por los hijos de Dios, pero también hay personas que lo único que desean es que usted fracase, que nosotros fracasemos. Yo tengo que decir que no solamente el pastor es el ungido, sino todos nosotros, los salvados, los redimidos, los que el Señor ha salvado y perdonado, el Señor nos ha ungido. Somos sus hijos, somos herederos, hemos nacido a la vida de Dios. Nosotros tenemos la unción del Santo. Pero siempre en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la escuela, en la iglesia, en el ministerio, en todas partes, no todos nos quieren, no todos, no todos. Y quizás están mirando y viendo cómo va a ser nuestro colapso. Sin embargo, también hay hombres buenos como este varón que aparece en esta parte, ¿no? Entonces este hombre fue y dio aviso al rey. Jeremías nuevamente, bueno, de ahí interviene el Señor y usa a los hombres, porque el Señor usa a los hombres, Dios te usa a ti, nos usa a mí, a veces para socorrer a alguien también. No siempre somos socorridos, también nosotros somos instrumentos en las manos del Señor para socorrer a alguien. Entonces, dice la Escritura que entonces el rey mandó al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Allí está la mano del Señor sin duda alguna. Allí está la protección de Dios. Allí está el cuidado de Dios. ¿Acaso no hizo lo mismo con los jóvenes hebreos? Sí, los jóvenes hebreos, ellos estaban dispuestos a inmolarse, a sacrificarse, a morir por la causa de Cristo, podríamos decir nosotros. Y ellos le dijeron al rey: mira, al Dios al cual nosotros servimos, Él nos puede librar del horno de fuego. Y si así, oh rey, el Dios no lo hiciera, nosotros no vamos a adorar tu imagen. Y ahí nosotros, usted conoce la historia, ¿no? Porque la palabra del Señor dice, como nos hablaba hace poco, ¿no es cierto? Y un testimonio precioso de la pastora Juanita, decía: aunque la llama, pases por la llama, el fuego no arderá en ti, y aunque pases por el agua, no te anegarás. Esa es promesa de Dios. Y estos jóvenes hebreos lo experimentaron y lo vieron, como lo vio también Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones. Allí estaba el ángel de Jehová que cerró la boca de los leones. No es que no tuvieran hambre, no, la escritura dice que cuando echaron a los hombres malos todavía no caían en tierra y ya le habían roto todos sus huesos. Entonces solamente vemos la mano del Señor, como insisto en el testimonio precioso que el Señor, Dios bendiga a nuestra pastora Juanita, como el Señor le ha librado en estos últimos días de un accidente que podría haber sido fatal, ¿ya? Entonces, así el Señor lo hace. Lo hizo con José. Estando en la cárcel, él tenía la visión todavía, tenía el sueño presente,
cómo el Señor se le revelaba a él que él era importante. Pero ¿qué hacía el hombre importante en la cárcel? Era plan de Dios. El único camino para llegar a la sala del trono era a través de la cárcel. Increíble, ¿no? Porque Dios usa otro sueño en Faraón que no lo puede descifrar solamente ese hebreo que está allí en la cárcel. Y de esa manera Dios lo hace Señor de toda la tierra. Entonces, allí vemos el cuidado que Dios tiene. Es hermoso poder ver y revisar este tema, ¿no? Entonces, allí vemos que del versículo 17 al 18, vemos cómo el Señor guarda y saque. Y dice, y de este modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me lo encubra. Nuevamente le consulta por su situación y la situación es la misma. ¿Qué es lo que le dice el profeta Jeremías? Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Lamentablemente, conociendo la historia en el capítulo 39, en los primeros versículos del 1 al 10, usted encuentra que Sedequías, el rey, el último rey, no aprovechó la oportunidad que Dios le dio. No la aprovechó. El amor de Dios y la misericordia de Dios, por enésima vez, le estaba hablando no solamente a Sedequías, sino a Joaquín, a todos los últimos reyes de Judá, que ellos se entregaran al rey para conservar su vida. Entonces es sumamente importante lo que el Señor nos muestra en esta lección que tenemos delante de nosotros hoy en día, porque Dios premia la fidelidad de su siervo. Y de allí nosotros vemos que hay algo importante en el 28, dice, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. ¿Dónde estaba? En el patio de la cárcel. No estaba entre barrotes, no estaba en la cisterna, y mucho menos estaba muerto, sino que estaba, ¿no es cierto?, ahí preservado por la misericordia del Señor. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando él llevaba, ¿no es cierto?, 9 años en el gobierno, vino Nabucodonosor y sitió la ciudad. ¿Cuánto tiempo? 18 meses, 1 año y medio. Usted, pues, los hermanos que les gusta sacar cuentas, véanlo, 1 año y medio. Nadie entraba, nadie salía, no había pan, no había agua, no había. La gente deambulaba por las calles y Lamentaciones dice que las mujeres piadosas se comían a sus hijos. Es terrible en realidad, es terrible. Entonces, esa era la situación, la situación. Dice la escritura, ¿no es cierto? Nos vamos aquí que el rey Sedequías dice que viendo Sedequías que la ciudad era sitiada por ese tiempo, llegó un momento en que ya no daban más. Y dice, todos los hombres de guerra huyeron, salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Hicieron un forado y por allí escaparon los príncipes, el rey, sus hijos, su familia. Pero no les duró mucho su escape, porque dice que el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sentenció. Curiosamente, amados hermanos, este pueblo, estamos aquí en el epílogo, en el final de la existencia del reino de Judá. El reino de Israel, que ya se había dividido muchos años antes, ya así había sido destruido, absorbido por los asirios. Solamente había quedado el reino de Judá con capital en Jerusalén. Y estamos estudiando en el libro de Jeremías, estamos estudiando entonces los últimos años de los últimos reyes de Judá.
Y este Sedequías es el último rey. No hay otro rey después de él. Hay un gobernador después, pero no hay otro rey. Pero el versículo 5 que hemos leído, ¿dónde fue alcanzado, dónde fue tomado el rey Sedequías? En los llanos de Jericó. Curiosamente, como digo, allí acaso no comenzó la historia de este pueblo, las conquistas. Allí acaso no empezaron a tomar ciudades, estado una por una y fueron cayendo bajo el dominio, bajo el liderazgo de Josué, para tomar toda la Canaán, toda la laguna fértil y todos esos reinos que habían allí, de los que habitaban allí en la tierra prometida, en donde estaban los filisteos, los heteos, los jebuseos, y fueron cayendo uno tras otro. Los reinos se agruparon para pelear contra Josué, pero Dios ya había terminado de entregarles la tierra. Allí se establecieron, allí llegaron a ser una potencia en el tiempo del rey David de Salomón. La reina de Saba vino a ver la gloria que había en el reino de Israel unido. Sin embargo, aquí vemos el declive, vemos dónde precisamente en los llanos de Jericó. Usted reconoce la historia de Josué, que rodearon la ciudad y cayeron los muros. Entonces, ¿qué es lo que le pasó? Dice el versículo 6 a este rey cuando lo tomaron preso. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, a todos esos príncipes. De seguro esos hombres que deseaban la muerte de Jeremías, allí quedaron también, allí los degollaron. Y me acuerdo de Naamán, de Naamán. Eh, Me acuerdo de tantos hombres que han querido, ¿no es cierto?, la destrucción del pueblo de Dios, ¿ya? La destrucción del pueblo de Dios. Entonces el Señor siempre va a guardar a sus hijos. Eso lo tenemos, lo debemos de tener por cierto. Entonces el Señor nos bendiga. Usted puede leer esta historia, la parte histórica está en el libro de Segunda de Reyes 25 del 1 al 7, en Segunda de Crónicas 36 del 17 al 21 y en Jeremías al final vamos a revisar en el capítulo 52. Allí también hay como un resumen del versículo 4 al 17. Entonces ha sido sumamente importante. Mirando un poquito la lección que tenemos, el actuar con justicia recompensado desde los cielos en esta segunda parte, bueno, está muy ligada a la primera parte, ¿no? Porque no solamente habla del profeta Jeremías como un hombre que actúa en justicia, pero nos vamos a detener un poquito en la lectura bíblica. Mire, desde el versículo 11 de la lectura bíblica hasta el versículo 14 nos habla de Jeremías. Así lo dice. Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. ¿Acaso no eso no está a la mano del Señor? Allí está la mano del Señor guardándole, ¿no? Entonces él envió a otro, al capitán de su guardia, Nabuzazban, y todos los príncipes rey de Babilonia, y enviaron entonces y tomaron a Jeremías. ¿De dónde? Del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalía, hijo de Ahicán, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Entre el pueblo. Pero desde el versículo 15 a 18 vamos a comentar a este varón, a este eunuco, a este etíope, que le salvó la vida a Jeremías, que hizo una acción buena. Él no es del pueblo de Dios, pero reconocía en Jeremías como el siervo de Dios, como el ungido de Dios. La Biblia dice que si un vaso de agua le diere a uno de sus hijos, de cierto no va a perder su recompensa. Porque el Señor, como lo hace con Israel, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué grande es el Señor? Qué grande es su amor y su misericordia. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso nunca es bueno, nunca ha sido bueno y nunca será bueno levantarse contra el ungido de Jehová, contra el hombre de Dios, contra el siervo de Dios. Nunca es bueno, Dios nunca lo va a aprobar. ¿Por qué, diría usted? Porque simplemente a Dios no le gusta esa sedición y a Dios no le gusta esa rebelión. Porque
Él ya lo sufrió, digo yo, como en un lenguaje humano, lo vivió y lo sufrió en carne propia. ¿Acaso no fue Luzbel, el mayor ángel, el más hermoso ángel, que se rebeló contra él y convenció a la tercera parte de todos los ángeles? Entonces él lo vivió, ¿no? Entonces, por eso uno tiene que tener mucho cuidado en realidad de no actuar. Si el siervo, el que está por delante, el jefe, el patrón, actúa mal, eso está en las manos de Dios. Dios tomará el asunto en sus manos. Por eso que Él dice, mía es la venganza, yo daré el pago, tú quédate quieto, yo daré el pago. Porque Dios ve mejor que usted y ve mejor que todos. Él conoce la causa del pobre, del menesteroso. Dios conoce la causa del pobre. El hombre se equivoca, el concilio se equivoca, la unión o todo rey se equivoca, toda autoridad se puede equivocar, pero Dios nunca se va a equivocar, jamás se va a equivocar. Por eso nosotros lo que tenemos que ocuparnos y preocuparnos es actuar rectamente delante de Dios, honradamente delante de Dios, verazmente, como hijo de Dios, amado del Padre. Entonces Dios nos bendiga. Cuando vivimos así, téngalo por seguro que Dios lo va a defender. Téngalo por seguro que Dios lo va a cuidar. Téngalo por seguro que Dios va a premiar la fidelidad. Y todos aquellos, ¿no es cierto?, que han actuado y le han tendido la mano y le han ayudado, Dios también lo va a recompensar. Hasta allí alcanza la misericordia de Dios. Y ya lo estamos viendo con este varón, ¿no es cierto? Este varón que estamos mirando aquí en esta lección. Entonces es muy importante lo que el Señor nos habla. ¿Cómo se llama este varón? Ebed-Melech. Ojalá haya muchos Ebed-Melech en la iglesia, en el pueblo del Señor. ¿Ah? Mire lo que dice, cuando Jeremías estaba en la cárcel, cuando él estaba en la cárcel vino la palabra del Señor, todavía no había sido libertado, pero allí estando en la cárcel, Dios siempre le habló al profeta, le dijo, y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, y le dice, ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. ¿Qué le está diciendo? ¿Sabe? Yo voy a destruir esta ciudad, y tú lo vas a ver. Tú vas a estar presente cuando venga el mar sobre esta ciudad, pero en aquel día yo te libraré a ti. A ti, sí, tú que le tendiste la mano, tú que sacaste al profeta de la cárcel, de la sinagoga, de la cisterna, ¿no? Tú que lo sacaste, yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos a quienes tú temes. ¿Quién era aquellos que temían? No eran los príncipes. Y si hubiesen sido los príncipes, pero todo el pueblo lo que temía era la cautividad, eran los caldeos. Los caldeos venían a matar a la gente, como decía el profeta, iban a caer a espada, hambre, a pestilencia. Pero aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¿Se fija? Yo creo que a quien él temía eran los caldeos, pero el Señor le dice, no te preocupes, yo te voy a guardar, yo te voy a librar, voy a preservar tu vida, y tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Qué hermoso, un hombre, digamos, un gentil, uno que no conoce a Dios, uno que no es del pueblo de Dios. El rey podría haber sido ese, ¿no? Pero ahí vemos que Sedequías nunca confió en el Señor Jehová, no porque no le hayan dicho, no porque no le hayan profetizado, no porque no le hayan hablado. El Señor le habló cientos de veces, muchas veces, especialmente por Jeremías. Por Jeremías le habló, pero no fue como este hombre. Pues él podría haber estado en ese lugar en que el Señor lo iba a librar. De seguro así el Señor lo hizo. Entonces es muy importante lo que el Señor nos muestra en esta ocasión, ¿no? Las referencias que tenemos para esta parte no alcancé a leer,
se nos va el tiempo, pero dice que vemos la bondad y la misericordia de Dios hacia sus hijos por medio de diferentes situaciones, utilizando disímiles, instrumentos, cualquier acción que por alguien en bien de nosotros, siervo de Dios, no quedará sin su recompensa. ¿Se fija? Entonces aquí vemos a este varón que es recompensado, ¿no? Por eso Jeremías 17, 7, 8 de la referencia dice, bendito el varón que confía en Jehová, y este fue un hombre bendecido. En Jeremías 38, 8, 9 nos lleva nuevamente al pasaje donde este varón va y acude al rey para sacar a Jeremías. Jeremías 39, 17 y 18 solamente hace hincapié en que realmente el que se entrega vive y el que no se entrega muere. Parece como un mensaje final para nosotros de entregarnos al Señor, ¿no? Antes de terminar, solamente hacer un comentario y que para eso quiero ir a Jeremías 52. Es el término del texto de Jeremías, es el término. En el 52 hace como un compendio, hace como un resumen total desde Sedequías, que dice que era de 21 años como cuando comenzó a reinar y reinó estos 11 años. A los 9 años él se rebela, pero a los 11 termina su reinado. Pero lo que quiero decir es al final. Ya vimos varios reyes, estamos terminando, nos queda una o dos lecciones. Y ya vemos que aquí termina, ¿no es cierto?, el reinado de los reyes de Judá y como nación son absorbidas. Comienza el tiempo de los gentiles, así se llama, porque ya Israel no existe más, ya no hay más hasta la devolución de los 70 años pero, de la cautividad. Pero quiero comentarles lo que le sucede a uno de estos reyes, que lo pasamos ya en las lecciones, y quiero leerles capítulo Jeremías 52, versículo 31. ¿Ya? En el 31 dice, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Quiero hacerles una ayuda de memoria, porque este rey, Joaquín, no Joacín, Joaquín, este hombre fue el único que se entregó a Babilonia, fue el único que se entregó a Babilonia. Entonces, fue difícil, ¿no es cierto?, para él, pero él se entregó con sus hijos, con su madre, con sus siervos, y miren lo que sucede al término de los años. Dice que Sedequías, después que le sacaron los ojos, se lo llevaron esposado, engrillado a Babilonia, pero este hombre, después de tanto tiempo estando cautivo en Babilonia, dice que el nuevo rey que se llamaba Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, y le hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Mire, qué hermoso, cómo terminó finalmente. Ciertamente lamentamos que haya estado detenido, preso tantos años, pero conservó su vida y además él lo puso sobre los tronos de todos los otros reyes que Babilonia, ¿no es cierto?, era una potencia mundial. Entonces, el Señor nos bendiga a nosotros, ¿no? ¿Por qué hago esta comparación? Sedequías podría haber terminado igual que este hombre. Este hombre sí se entregó. Y finalmente el rey de Babilonia lo toma, lo considera, lo sienta a la mesa y le cambia los vestidos. Ya no es un prisionero, es un invitado, un huésped a su mesa.
Entonces, que el Señor nos bendiga en esta hora. Agradezco al Señor poder estar con ustedes una vez más y poder estar disfrutando en realidad, porque la palabra del Señor es para alimentarnos y es como esa comida sabrosa que alimenta nuestra alma. ¿Qué es lo que nos deja esta lección? Que tenemos que ser fieles al Señor, así como Él es fiel, y nada nos va a suceder más allá de lo que Dios permita. Sea el nombre del Señor siempre muy glorificado, y eso, en eso tenemos que preocuparnos. Dios va a ser fiel. Así que Dios nos bendiga, porque para la próxima semana 2 lecciones nos quedan del libro de Jeremías: el juicio a la gran Babilonia, y el último tema, salir de ella, pueblo mío, porque ya es un tema espiritual. Allí la Babilonia se representa espiritualmente como el sistema mundano pecaminoso contra Dios. Así que Dios nos bendiga. Será hasta la próxima semana. Dios les bendiga y que tengan un hermoso fin de semana en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga grandemente, mis amados siervos, mis amados pastores y hermanos en general.